Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa. La verdad es que estoy súper contenta de que estén escuchándome nuevamente y hoy les traemos un programa súper bacán porque vamos a hablar del derrame de petróleo en las playas de Ventanilla y cómo ha afectado eso a nuestra fauna marina. La verdad es de que está bien, yo sé que somos un programa que normalmente se dedica solo a los perros, pero creo que podemos darnos esta licencia para hablar un poco más del resto de animales y mostrar un poco nuestro respeto y preocupación por diferentes especies. Y estoy súper encantada de que en esta edición cuente con una invitada de lujo, que es la gerente senior de BBF Perú, la ONG del Pandita, de la parte de océanos y que no es nada más y nada menos que mi hermana. Entonces los dejo a continuación con la entrevista y espero que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que estoy súper feliz porque es el segundo episodio que grabamos y tengo una invitada súper especial, la señorita, próxima señora, Evelyn Luna Victoria. Yo sé, los apellidos suenan bastante similar a los que yo tengo, un poco particular. Y es que Kanga, la señorita, es mi hermana, menor, por supuesto. Y quiero darle la bienvenida porque le hemos invitado en calidad de gerente senior de océanos de BBF por un tema que a todos los peruanos y en general a todos debería preocuparnos particularmente. El derrame de petróleo en Ventanilla. Primero quiero darle la bienvenida a Evelyn, bueno, y a Tritón, que también es fanático de Dog Hauser. ¿Qué tal, Eve? ¿Cómo estás, Liz? Muchas gracias por la invitación y también gracias por lo de señora. Bueno, feliz en realidad de poder ser parte de tu programa y también de venir a hablar un poco sobre lo que sucedió con Ventanilla, ¿no? Para ver de qué manera podemos reflexionar sobre este asunto para que no vuelva a suceder y cómo podemos mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que igual queremos conocer quién te acompaña el día de hoy, porque vemos que no estás sola, bueno, ni yo tampoco. Saben que Soleil, si bien es mi perra, Doghauser, más que un programa de perritos, pretendemos ser un espacio donde se reflexione acerca de la vida animal en general. Así que, Evelyn, coméntanos quién hay a tu lado. Bueno, Tritón es mi hijo, ya tiene 2 años. Justo lo adoptamos en octubre del 2019. Entonces luego hubo la pandemia. Nosotros en un inicio pues trabajábamos en una oficina, entonces cuando lo adoptamos pues utilizábamos Dog Hauser para que nos ayude a cuidar el cachorrito, para no dejarlo solo en la casa, porque bueno, también come comida en Grey Dog. Entonces Y los snacks de Doghauser. de Dog Hauser, ¿no? Le encantan las patitas de pollo. Eh, y sí, ¿no? Y sus abuelas también lo adoran, entonces, nada, nosotros estamos muy contentos de tenerlo en nuestra vida, ¿no? Como te digo, es nuestro hijo. Qué bueno, me encanta. Y así tu amor por los perritos se traslada también a tu amor por los animales. ¿Qué haces normalmente en esta posición, en el rol de eres casi la guardiana de los océanos, ¿no? Y encima tienes a Tritón encima, o sea, eres casi un personaje de Marvel. Gracias. O sea, de hecho, a mí siempre me ha gustado el mar, siempre he tenido como una conexión con el mar muy fuerte. Creo que también se debe a que siento que de cierta forma es una herencia familiar el hecho de que mi papá haya sido marino, mi abuelo haya sido pescador, haya tenido también trabajado en la pesca, una empresa. Mi mamá y mi familia, por parte de mi mamá, es del norte. Entonces siempre he tenido como una conexión bastante cercana con el mar. Eh, y creo que el hecho que esté trabajando actualmente por la conservación de los océanos es una forma también de retribuirle al planeta todo lo que nos ha dado, ¿no? En principio, como gerente del programa marino, lo que me encargo es de supervisar los proyectos que nosotros manejamos para promover la sostenibilidad
del ecosistema marino y la conservación de sus especies. Principalmente nos enfocamos en promover la pesca sostenible de recursos, de los principales recursos artesanales, como son la pota, el perico. Ustedes saben que la gastronomía peruana es bastante importante, sobre todo los platos que tienen que ver con consumo de pescados y mariscos, pero además también tenemos un rol muy importante a nivel de exportaciones de recursos marinos, ¿no? De hecho, estos dos recursos que te estoy hablando, de la pota y perico, le dan trabajo a miles de personas eh, y además generan importantes divisas, ¿no? Se calcula que el 50% de los desembarques a nivel mundial de estos recursos vienen del Perú, ¿no? Como Ah, más o menos mira. una idea de lo importante que es esta pesca para el mundo. O sea Eh, que si yo como pota tengo un 50% de probabilidades de que sea una pota peruana. exacto, exacto. De hecho, tienes que ver, ¿no? Dependiendo de dónde la compras, preguntar la trazabilidad o ver si en la etiqueta sale el origen, ¿no? O la procedencia de este recurso. Ahora, cuéntame, después de haber literal inundado nuestro mar con petróleo, ¿estamos comiendo pota con petróleo? No, en realidad no. A ver, Explícanos un poquito qué ha pasado para que la gente que no está al tanto, porque tú sabes que muchas veces nos escucha gente que no es necesariamente de Perú, que no está enterada bien o que no termina de entender qué es lo que ha ocurrido. ¿Nos puedes contar tú un pequeño resumen para saber de qué trata este desastre ambiental? claro. Bueno, de hecho es uno de los desastres ambientales más grandes que ha vivido la costa limeña. Incluso se habla ya del Perú. Eh, lo que sucede es que justo cuando estaban haciendo la descarga de petróleo, ¿no? Frente a la refinería La Pampilla, eh, se produjo, bueno, este derrame. Todavía las causas están en investigación y se tienen que esclarecer porque hay distintas versiones. La versión que la empresa da es que se debió al oleaje anómalo, pero también han habido otras, han habido entrevistas al capitán de uno de los buques del buque italiano que estaba recibiendo el petróleo, que dice que se debe también por algunos errores que se debieron haber previsto, ¿no? Entonces, esas causas luego se van a esclarecer conforme avance la investigación y la autoridad eh, ambiental, en este caso la OEFA, pues determinará la multa y si hay también incluso responsabilidad penal, además de administrativa y civil, que de todas maneras va a haber. Eh, pero lo que sucede ahí es que cuando se derrama el petróleo en el océano, en un inicio, bueno, esto sucede, ¿no? El día sábado, pero lo que inmediatamente debe hacer la empresa es activar su plan de contingencia, ¿no? Y reaccionar. Hay distintos métodos y mecanismos para evitar que un derrame se extienda, ¿no? Y poder, digamos, prevenir lo que ha sucedido. Y para eso se tiene que actuar rápido, para eso se tiene que tener los protocolos idóneos, para eso se tiene que tener la infraestructura, los insumos, etcétera, ¿no? El problema ahí es que pasaron muchas horas y al parecer se cuestionaba mucho que la empresa no tenía su plan de contingencia porque nunca lo, Puso en lo práctica. claro, lo puso en práctica, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es en realidad falso porque por ley tiene que tener su plan de contingencia y desde el 2015 pues se aprobó ese plan, ¿no? Otra cosa es que el plan haya sido lo suficientemente eficiente para evitar que el petróleo digamos, se extienda y también que realmente, como decimos, ¿no? Lo hayan puesto de manera rápida en práctica. El Acá hay tema, una pregunta, ¿de qué trataba este plan? ¿Sabemos? ¿Sabemos de qué trataba este plan? o sea, hay unos mecanismos de respuesta que se tienen que activar de manera rápida, ¿no?
y eso es lo que incluye el plan. Con equipamiento, que es un poco más específico, ¿no? Skimmers, que son barcos que recogen el petróleo, barreras que permiten que ya el petróleo no avance, entre otras cosas, ¿no? El tema es que no se puso de manera, no se efectuó de manera rápida y también había información imprecisa de la empresa, lo cual hace cuestionarnos si realmente se dieron cuenta del derrame y de la magnitud, ¿no? Porque lo primero que ellos reportan al gobierno es que se había derramado, si no me equivoco, 0.16 barriles de petróleo, ¿no? Que es totalmente falso porque luego eh, a los días el gobierno enuncia también que eran aproximadamente 6.000 barriles, lo cual ya después de 2 semanas ahora han dicho que son al menos 11.900 barriles. Wow. 11.900 barriles equivale a 500.000 galones aproximadamente, casi el tamaño de 1.000 estadios nacionales de fútbol, ¿no? En el mar. Entonces, imagínense que es en realidad un montón de petróleo y el mismo hecho que no hayan dado esta cifra exacta desde un inicio genera muchos cuestionamientos y también genera muchos problemas, ¿no? Porque ¿cómo vas a atender la magnitud del problema si no sabes bien Si no cómo sabes cuál es el atenderlo? problema. Ahora, hablamos en términos animales, porque yo sé que la mayoría de seguidores que tenemos son animalistas. ¿Qué significa esto para la fauna? Bueno, no solo marina, también para las aves y para un montón de especies que tenemos y que están en los alrededores. Sí, de hecho el impacto en el ecosistema marino siempre ante un derrame depende mucho de varios factores, ¿no? Depende de la ubicación, del clima, de las mareas. En este caso, el derrame se ha dado en una zona bastante costera, ¿no? Entonces, ahí es un poco como tratar de diferenciar también el impacto que puede haber con, por ejemplo, actividades que se dan en la altura, ¿no? Más, digamos, mar adentro. Entonces, el impacto se ha dado sobre todo en zonas que, por ejemplo, se desarrollan actividades pesqueras a nivel costero, hay fauna costera. Eh, Actualmente el CERFOR, junto con el CERNAM, que es el Servicio ¿Quiénes Nacional, son? Perdón. Ok. sí, el CERFOR es el Servicio Nacional Forestal. de Fauna y Flora. Ahorita se me acaban de ir bien el nombre. Y el CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Ah, perdón. El CERFOR es el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. Ellos han estado rescatando especies de fauna porque de hecho justo la zona también y donde se ha dado el derrame se ha expandido incluso a 2 hasta 3 áreas marinas protegidas, ¿no? Wow. La reserva de, de, de Ancón y eh, la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y también hay otra como por Ancón. Las principales especies de fauna marina que son afectadas normalmente por derrames de petróleo son las aves. Y ese es un tema porque, digamos, las aves se zambullen, ¿no? Y quedan embarradas de petróleo, lo cual genera, digamos, que pierdan movilidad, que pierdan flotabilidad, que pierdan incluso, o sea, sus plumas los permiten que el frío no entre, entonces muchas veces, como De están todas, movilidad, algo así. exacto, embarradas de petróleo, incluso hasta pueden morir de hipotermia, ¿no? Luego también otra fauna bastante afectada son las nutrias, que son bastante costeras. Igual justo hace poco CERFOR me parece que dio un reporte de la fauna afectada. A ver, un segundo.
Sí, tranquila. De hecho, la gente que no ha visto la magnitud del problema, pues han salido unas fotos terribles de pingüinitos embarrados, muertos de miedo, temblando y la gente queriendo ayudar y no sabiendo cómo, porque son pingüinos que terminan, pingüinos y nutrias y aves que terminan botados en la playa, casi casi en un estado en que tú piensas que no puedes hacer mucho más por ellos. Sí, a ver, y esto también es importante. Mucha de la fauna que está impactada es fauna que está en situación vulnerable, ¿no? Que están en la lista roja de la IUCN. Entonces son especies que están en peligro de extinción, que están en un determinado nivel de amenaza y que de todas maneras eh, este hecho pues los está afectando de todas maneras a sus poblaciones. A ver, justo estoy viendo el reporte del MINAM. El MINAM ha cuantificado, bueno, hasta el 1 de febrero, ¿no? La fauna que ya han rescatado, la que han identificado muerta, que han identificado afectadas, entre los cuales se destaca el guanay, ¿no? Con 265 especies, individuos afectados y 69 muertos. El pingüino de Humboldt con 160 individuos afectados, 3 muertos. El piquero peruano, 149 afectados, 42 muertos. Eh, Y estamos hablando de especies en peligro de extinción. sí, la nutria, el ogochusco, la chuita. O sea, tenemos en general un desastre que ha afectado a muchas especies que estaban, como dices, en situación vulnerable, mucha gente en la calle que no sabía cómo ayudarlos. Yo creo que muchos de los que seguimos esto por lo animalistas que podemos ser, hemos visto que los consejos en su mayoría son no los bañes, por más que nos dé pena verlos embarnados y pensamos que los podemos ayudar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Sí, efectivamente. En realidad, quien tiene que hacerse cargo de esta fauna son especialistas y en este caso es CERFOR por ser fauna silvestre. Eh, lo que uno debe hacer si ve a una especie afectada es llamar o mandar un mensaje al WhatsApp de Alerta CERFOR para que vayan ellos a rescatarlo, recogerlo y luego llevarlo a los centros de recuperación que se han habilitado. Por ejemplo, hay uno en el Parque de las Leyendas y ahí le van a dar los especialistas el tratamiento adecuado, ¿no? Eh, sí, de hecho, esas especies, digamos, pasan por mucho estrés, entonces si las intentan capturar, si las intentan bañar, lavar, les pueden incluso generar una hipotermia porque, claro, no es que las puedes bañar con agua de cualquier temperatura, ¿no? Eh, entonces es bastante delicado, no solamente para la salud del animal, sino incluso para la salud de uno como humano mismo, ¿no? Porque hay una serie de enfermedades que nos pueden transmitir la fauna silvestre por la zoonosis y Y es sale un nuevo importante coronavirus. que haya otro coronavirus, ¿no? Y es importante por eso también prevenir. Eh, Sí, sé que hay muchas ganas de la ciudadanía de apoyar ante este incidente que se indigna un montón. Hay algunos voluntariados especializados en los cuales se buscan especialistas de veterinaria que puedan de repente apoyar al CERFOR, pero son organizados por instituciones como universidades y están en coordinación directa con las autoridades, ¿no? A mí me encanta que traigas este tema a colación, porque yo cuando vi la información de que los pelos ayudaban a levantar el petróleo, aluciné y dije, acá yo quisiera validar la información antes de difundirla, porque las fuentes oficiales todavía no se han pronunciado, pero habían campañas de recolección de pelo, la gente cortándose el pelo, recogiendo el pelo de los perros, y la verdad es de que yo decía, y hasta ahora no veo un científico que diga que esto es útil. ¿Nos puedes contar qué pasa con el pelo? Sí, bueno, de hecho, sí
O sea, sí es cierto que, digamos, haciendo experimentos, el pelo es capaz de absorber petróleo, ¿no? Pero experimentos en un laboratorio, para universidades, para tesis, y de repente antiguamente se utilizaban, ¿no? Pero no podemos pretender que esta es una solución efectiva, eficiente, para contener el derrame que se ha producido en la magnitud que tenemos, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas buenas intenciones y hay gente que quiere apoyar, pero por eso siempre es importante eh, seguir y compartir información de las autoridades competentes, ¿no? En este Cuéntame caso, tú que la OEFA, ¿sí? acá hay un par de consultas que tengo, porque lo primero que me dirían es, bueno, no arreglaré el problema de 1000 estadios, pero ayuda. ¿Ayuda realmente el pelo? En realidad no tanto, porque luego también el problema es qué pasa después con esos tubos de cabello que has utilizado para limpiar, ¿no? Qué tratamiento se les da luego, ¿no? O sea, al final luego, ¿qué se hace, no? Por eso yo creo que en realidad eh, existen tecnologías muchísimo más eficientes y el rol o la responsabilidad en realidad de la reparación, la remediación, las acciones de limpieza le corresponden a la empresa y a las autoridades, ¿no? Entonces, ¿Pero existe una forma de limpiar o solamente podemos llorar sobre el petróleo derramado? no, sí existen varias formas de limpiar y hay estos mecanismos. El problema es que por más limpieza que se haga, van a quedar impactos a largo plazo, ¿no? ¿Cómo Eh, qué? Como las especies desaparecidas, por ejemplo, ¿no? sí, pero también, por ejemplo, hay petróleo que de repente ya no va a estar en la superficie, sino que se sedimenta en el suelo, que de repente se puede eh, combinar con las algas que hay en las costas, que son alimentos de algunos peces. Y luego eso también puede generar bioacumulación. Entonces, a largo ¿Qué es plazo, bioacumulación? bioacumulación es cuando, así de sencillo, digamos, en la base de la cadena alimenticia, que por ejemplo están las algas, eh, se acumulan metales pesados, ¿no? Vienen en el siguiente nivel de la cadena alimenticia algunos peces que consumen estas algas. Luego, más arriba de la cadena alimenticia, hay otros peces de repente un poco más grandes que consumen a estos pequeños que ya consumieron estas algas, pero consumen grandes cantidades de estos peces pequeños, ¿no? Entonces, digamos que mientras más va subiendo en la cadena alimenticia a un nivel más, pues los peces más grandes van acumulando más de estos metales pesados, ¿no? Entonces, al final, cuando nos comemos estos peces grandes, ya tienen cantidades de metales pesados que ya han acumulado, ¿no? Y que Entonces, eventualmente, pues, o sea, son dañinas, ¿no? Entonces no se recomienda comer, ¿no? Y eso, por ejemplo, sucede con los atunes, no sé si sabías, pero no. se dice que los atunes tienen altas concentraciones de mercurio, ¿no? De hecho, está bien comer atún, pero no es recomendable que tu dieta sea atún todos los días, ¿no? Porque si no estarías acumulando bastantes metales pesados. Ok, estamos criando un cardumen de peces que van a asimilarse, que van a ser parecidos a los de los Simpsons con 3 ojos. Bueno, tampoco tan así, ¿no? Pero sí probablemente hayan áreas que no se recuperen o que su recuperación demore mucho tiempo. Todo lo que me comentas me lleva a regresar a la primera pregunta que te hice. ¿Estoy comiendo pota con petróleo? No, la Pero un pota poco es sí, un ¿no? recurso de altura. Ah,
¿Y qué peces serían los más afectados dentro de este desastre? O sea, ¿quiénes serían los más probables de comer las algas con petróleo? Esa es una buena pregunta, pero creo que sería un poco irresponsable de mi parte decirte tales y tales especies. ¿Por qué? Porque es importante, uno, no promover que la gente deje de comer un tipo de pescado. Porque, para empezar, a lo largo del país hay miles de pescadores artesanales que pescan las mismas especies, ¿no? Entonces, es importante saber que la autoridad sanitaria, en este caso el SANIPES, es la autoridad encargada de fiscalizar y ir a los mercados y asegurarse que ningún pescado que esté en malas condiciones ingrese a los mercados para los consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, las personas no deberían preocuparse de que en los mercados hayan pescados contaminados. Eh, sí es cierto que hay zonas de pesca que pues están siendo afectadas, pero esas zonas de pesca, los pescadores no están yendo a pescar porque obviamente pues digamos, la mayoría de fauna ahí o ya se murió o simplemente pues cuando los traigan van a tener un olor, digamos, distinto, o sea, se va a poder ver que de repente no es un pescado fresco, que ya se murió, entonces que el olor también del petróleo es un olor bastante fuerte y en ese sentido, pues no va a entrar, o sea, nadie lo va a comprar, ¿no? De hecho, ahorita ya los pescadores ya no les están comprando, ¿no? Y no solamente los pescadores, sino la gente que estaba fileteando, la gente que vendía ahí en los mercados, todos ellos han sido afectados por este hecho. Y lamentablemente o sea, en este momento, no, o sea, lo único que les queda es como demandar a la empresa, pedir una indemnización y ver qué pueden hacer porque se les ha afectado su principal actividad económica. Entonces, Entonces estamos entendiendo de que, claro, todos los pescadores que pescaban en esta zona, pues se han visto completamente desprovistos de su recurso, no solamente durante la etapa de limpieza, sino que además a posteriori es probable que todos estos animales pues ya no sean aptos para consumo humano. sí, efectivamente, hay muchos pescadores que ya están migrando de sus zonas de pesca tradicionales y se están yendo, por ejemplo, a Cusana, se están, aunque también hay que reconocer que muchos pescadores de Ancón, por ejemplo, son pescadores que también iban a la altura, no solamente eran costeros de recursos bentónicos. Pero también es importante poder mapear a los, no solamente a los de Ancón, sino también a los de Chancay y a los de otras caletas cercanas que también están siendo afectadas, ¿no? Se calcula que más o menos entre 1.500 a 2.000 Wow. pescadores han sido afectados. Bueno, la verdad es que termina siendo todo esto una locura. Ahora dime, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder recuperar o ayudar a toda esta fauna que ha sido afectada? Bueno, en principio lo que está gestionando ahorita es una gran campaña desde la sociedad civil que se llama Recupero mi mar, eh, ya que si bien las acciones de remediación y recuperación eh, tienen como principal, digamos, responsable a la empresa y al ministerio, eso no quiere decir de que desde la sociedad civil no podamos eh, recaudar recursos para apoyar las labores y las iniciativas que se están dando, no solamente desde el Estado, sino también desde algunas instituciones y organizaciones que buscan apoyar a la fauna y a los pescadores y a las demás personas que han sido afectadas, ¿no? Entonces, esta campaña de Recupero mi mar viene siendo liderado por más de 40 organizaciones probablemente que están recaudando fondos que luego se están destinando para apoyo al CERNAP, al CERFOR, en los materiales que necesitan para el rescate y recuperación de esta fauna y también algunas iniciativas, por ejemplo, de apoyo a, a los pescadores, como te venía comentando, ¿no?
y sobre todo que no solamente se queden en el apoyo a este corto plazo, sino también a mediano y largo, como te venía diciendo, porque los efectos de este derrame vienen a ser también a largo plazo, ¿no? Eh, Luego, bueno, en principio es importante que este tema siga vigente y que desde la ciudadanía podamos seguir monitoreando y supervisando los avances de la recuperación, reparación, indemnización. En otros países estos temas han durado más de un año, 2 años. Wow. Entonces, si bien ahorita ha estado, digamos, las redes sociales, ha habido bastante presión mediática, incluso por los medios, frente a este problema. Esperemos que no solamente se quede en este mes, sino que, digamos, pueda seguir continuando estos esfuerzos de monitoreo y supervisión, ¿no? Y también, sobre todo, asegurarnos que se dé una sanción ejemplar y que se tomen las medidas correspondientes para que no vuelva a suceder, ¿no? A mí Y me eso, gustaría darte un minuto de cherry para que me cuentes qué está haciendo BBF por la recuperación del mar afectado. bueno, desde WWF lo que hemos hecho es apoyar y generar la coalición de organizaciones de la sociedad civil frente a la emergencia. Es un trabajo, de hecho, bastante tras bambalinas, en la cual nos dimos cuenta que habían muchas iniciativas que buscaban apoyar a este desastre y lo que se necesitaba era articular, ¿no? Y en lugar de duplicar esfuerzos, pues ver de qué manera podíamos sumar todos y apoyar también sobre todo al Estado, ¿no? Porque a veces también sucede que eh, se tienen las mejores intenciones, pero al final pues uno termina, no sé, arriesgando su vida, como por ejemplo ha pasado con algunos grupos que han intentado rescatar animales, en lugar de pues apoyar la labor del Estado. Entonces, se generó esta coalición que tiene 6 subgrupos de trabajo, un grupo dedicado al rescate y recuperación de fauna, otro al apoyo y medición del impacto con pescadores artesanales, otro relacionado a comunicaciones, otro a gestionar apoyo internacional, uno también para evaluar el impacto en humedales, otro que está gestionando apoyo, logística y donaciones. Eh, y no sé si me estoy olvidando de otros más, pero bueno, eso es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo como WWF, ¿no? Eh, y que es una chamba en realidad bastante ardua de Claro. colaboración, pero estamos bastante contentos porque creo que en el tiempo que vengo trabajando en temas marinos, en WWF, que son más o menos 6 años, nunca había visto que realmente todas las organizaciones de la sociedad civil pues trabajemos como un gran equipo, ¿no? De manera articulada, todos sumándonos, todos apoyando con información, eh, con las campañas. Entonces, de hecho, se ha generado un gran impacto colectivo. Yo Y creo acá que nos si estamos el Estado orgullosos de eso. funcionara, que si el Estado funcionara de esta manera tan articuladora, hubiésemos podido encontrar respuestas mucho más antes con el poder que ellos tienen, con el poder de la empresa privada, en lugar de ser las ONGs y los colectivos civiles los que realmente están empujando el carro. Bueno, Eve, creo que se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que nos quedamos al menos con el sentimiento de que no todo está perdido, de que hay cosas que se pueden hacer y hay caminos para colaborar. Y todos los que, insisto, amamos a los animales, amamos a los recursos de la naturaleza, sabemos que podemos contar con profesionales y especialistas para poder ayudarnos a canalizar nuestras buenas intenciones. Pues si quieres, despídete de toda la gente que nos escucha y por mi parte, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por la invitación y nada, también agradecer a todos los que están viendo este programa.
No se lo pierdan en los futuros capítulos. En realidad hay información bastante interesante y nada, en realidad feliz de apoyar a todos los que les interesa el tema ambiental. Sigan las redes sociales de WWF Perú. Y Dog Hauser. Y Dog Hauser también. Y bueno, cualquier información que quieran sobre consumo de pescados, pesca responsable, conservación de nuestra biodiversidad marina, pues con gusto podemos conversar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.